Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias pues por la oportunidad que nos brindan. Sí, el Consejo de Gabinete pues aprueba la compra de medicamentos y pruebas para la COVID-19 mediante procedimiento excepcional vía cotización en línea Panamá Compra. El señor presidente Laurentino Cortizo, pues tratando pues de dar respuesta a la pandemia que estamos enfrentando y salvar cada vez pues más vidas, y que también pues el sistema de salud no colapse, ¿verdad? Se tuvo ayer pues una reunión de Consejo de Gabinete extraordinaria en donde se aprobó una importante compra para el país de pruebas para detectar la COVID-19, así como también medicamentos antivirales para su tratamiento. Se aprobó mediante sendas resoluciones, ¿verdad?, el procedimiento excepcional de contratación para la adquisición de 25,000 tratamientos de molnupiravir y Paglovit por 7 millones de balboas. Estos dos fármacos, como bien explicaba el ministro Sucre, son antivirales contra la COVID, los cuales han sido aprobados para su uso de emergencia en países como Europa y Estados Unidos. Cuentan con la autorización de emergencia de la AUE, ¿verdad? O sea, autorización de uso de emergencia para pacientes de alto riesgo en los primeros 5 días en que se les diagnostique la COVID-19. Esto en los pacientes que presenten la enfermedad de leve a moderada, con el fin de evitar pues que la enfermedad prospere y que vaya pues disminuyendo el riesgo de complicaciones, produciendo pues una reducción de la carga viral, a la vez que también pues actúa sobre disminuyendo pues la posibilidad del proceso inflamatorio. En esta reunión, aparte pues de los medicamentos, también se aprobó la contratación para adquirir tratamiento con anticuerpos monoclonales para pacientes de alto riesgo que tienen COVID. Y otra de las cosas que se aprobaron ayer, que también es una noticia muy buena, es la adquisición de 450,000 pruebas serológicas basada en inmunocromatografía o de lectura visual, perdón. Otras de las pruebas también, 200,000 pruebas COVID por inmunofluorescencias, 200,000 pruebas de PCR, ¿verdad? La mayoría pues para uso hospitalario, y 410,000 kits de pruebas de PCR. En total, bueno, se están adquiriendo 900,000 pruebas de PCR a través pues de diferentes proveedores. Sí, En doctora, todos estos este, anuncios son importantes, me parecen interesantes, sobre todo, ¿cuándo van a estar disponibles estas pruebas? sí, ¿Y cómo se van a distribuir? Ajá. se van a distribuir de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Se hace un censo en todas las regiones, en todas nuestras instalaciones, qué tienen, qué les falta, y en orden de prioridad se van distribuyendo. En cuanto, como ustedes ven, pues se han hecho procesos rápidos de compra para que lo más pronto posible pues lleguen al país y puedan ser distribuidos. Doctora Cruz, buenos días. Cuéntanos sobre las pruebas caseras, que yo creo que la mayor expectativa ronda alrededor del uso de esas pruebas caseras y hasta qué punto entonces los ciudadanos vamos a poder adquirirlas, no sé si en las farmacias, y poder entonces cómo va a funcionar ese reporte de esos resultados. Sí, mire, las pruebas caseras sí son muy útiles, pues, sobre todo por la gran demanda que tenemos de personas que quieren hisoparse, ¿verdad? Las largas filas. Es una ayuda pues que muchos países pues han utilizado. Las pruebas que nos han presentado son pruebas que tienen una alta sensibilidad, arriba del 90%, y especificidad. Eh, el, la preocupación que teníamos pues las autoridades era cómo íbamos a seguir el proceso de trazabilidad, ¿verdad? Porque si alguien se hace una prueba en su casa, pues estamos a expensas de que la persona reporte o no reporte. Entonces, estamos varias mesas de trabajo, eh,
estudiando la posibilidad de permitirla, pero con algunos criterios, algunos requisitos, ¿verdad? Que sean pruebas de calidad, que sean pruebas que hayan sido probadas en otros países y que hayan demostrado su efectividad, que además de eso podamos tener un mecanismo de reporte donde la información de esta persona que salga positiva no se pierda. Básicamente, y que cumpla pues con los requisitos establecidos para poder traerlas y ponerlas a poderlas vender en el país. ¿Sabe Entonces, cuándo podrían aplicar, cuándo podríamos ya tenerlas en el mercado? ¿Hay alguna fecha estimada? sí, no tenemos fecha estimada, pero sí estamos tratando de hacer todo el proceso, la propuesta, ¿verdad? Lo más pronto posible para que en el menor tiempo se pueda tener en el país. Usted mencionaba algo interesante, doctora, decía algo que las pruebas son de lectura visual. Y le pregunto porque muchas personas ayer en diferentes grupos de WhatsApp preguntaban, bueno, pero ¿cómo es que funciona esta prueba? ¿Me la tengo que hacer yo? ¿Es con el palito este, el hisopado nasal o es sangre? Entonces como que no había una claridad en cuanto al concepto mismo, ¿no? Sí, las pruebas son básicamente muy similares a las que se hacen en las instalaciones de salud, ¿verdad? Un pequeño hispado en la orillita de la nariz, uno se lo mete. Hay diferentes propuestas, hay algunas que te dan que te dan el resultado, que la persona lo puede ver inmediatamente y tendría que subirlo a través de un código, de una app y un código QR, ¿verdad? Subir la información. Hay otras que la persona no lo puede ver, sino que a través también de la aplicación, el laboratorio, entonces manda la respuesta tanto a la persona como a las autoridades de salud. Pero el mecanismo de toma de muestras es básicamente muy similar al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Un hisopado en la nariz, no nasofaringeo, sino a pocos centímetros, ¿verdad? Dentro de la nariz. Ese es básicamente lo que hemos visto y que hemos investigado, pues que han sido los que se usan en estos países de Europa y Estados Unidos y que, bueno, que tienen muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, pero que lo que tratamos es de que haya un mecanismo de reporte donde la información para la trazabilidad podamos contar con ella y podamos darle seguimiento, ¿verdad?, tanto al paciente como a los contactos. Doctora, sobre los medicamentos que se aprobó la compra también ayer, ¿son medicamentos que se utilizarían a nivel hospitalario o que estarían disponibles en las farmacias? Eh, Inicialmente, ¿verdad? Estamos viendo a nivel hospitalario el molnupiravir, Paxlovid. Estamos, como ya les había dicho, pues para pacientes de leve a moderado, también tenemos pues medicamentos anticuerpos monoclonales que ya son para pacientes pues de alto riesgo que tienen COVID. Estos estamos viéndolo para uso hospitalario, pero como ustedes saben, pues también se ven y se explora de que pues su comercialización también pueda darse en el futuro, ¿no? ¿Hay algún tema, doctora Cruz, en cuanto al punto de los costos que pudieran tener esas pruebas caseras en el futuro inmediato? Sí, hay que vigilar también pues, que sean los costos razonables para la gente, ¿verdad? Que la gente, los comerciantes no se aprovechen, ¿verdad? De la necesidad de la población. Y pues también todas esas son cosas que tenemos que en la normativa que se va a crear para este fin, pues todas estas cosas tienen que estar bien claras, ¿verdad? Que no vaya a haber que la gente se aproveche, ¿verdad?, de la necesidad de la población. Doctora Cruz, ¿usted sabe si en el Consejo de Gabinete se evaluó ayer la solicitud de los empresarios de que el tiempo de cuarentena, que hoy en día es de 10 días, se disminuya a 7? Sí, este es un tema que
sí, cuando se toman las decisiones, ¿verdad? Se hace toda una investigación de las propuestas de los organismos internacionales, la evidencia científica, y sí es cierto, nosotros hemos visto pues que en otros países y organismos como el CDC recomiendan de 5 a 7 días. Sin embargo, todos los países no son iguales, nuestras autoridades, pues el equipo técnico junto con el Consejo Consultivo, el ministro de Salud, ¿verdad? Decidieron en este periodo dejarlo en 10. Sin embargo, no quiere decir que no estamos evaluando disminuir o no tanto el periodo de cuarentena como más que todo el periodo de aislamiento. Estamos viendo el comportamiento de la pandemia y estas evaluaciones se hacen periódicamente y sí hemos discutido. Ayer tuvimos una reunión del Consejo Consultivo y se volvió a revisar, ¿verdad?, las propuestas de días de cuarentena, las propuestas de aislamiento, las pruebas a realizar, ¿verdad? Todas estas son cosas que son flexibles y que van cambiando de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Y sí hemos estado revisando pues la conveniencia o no de disminuir pues los días de aislamiento y vuelvo y repito, pues esta revisión se hace periódicamente y ustedes ven que hemos ido actualizando pues estas propuestas de cuarentena y aislamiento. Doctora, hablemos un poco del medicamento Molnupiravir. ¿Cómo actúa específicamente en el control de la enfermedad, que la enfermedad no avance a peor? Sí, bueno, estos medicamentos se ha comprobado que actúan básicamente sobre las personas que tienen la enfermedad, pero de leve, el Molnupiravir y el Paxlovid, ¿verdad? Las personas que tienen pues la enfermedad de leve a moderada. Esto hace disminuyendo pues el riesgo de complicaciones, porque lo que hace es que reduce la carga viral y a la vez también evita que el proceso inflamatorio avance en la persona. Entonces, la persona, pues, al disminuir la carga viral y el proceso inflamatorio no continuar, pues el desenlace de la persona pues es mucho más leve, sale del periodo pues de enfermedad pues mucho más rápido que si no tomaran estos medicamentos. Básicamente es a reducir la carga viral y a incidir pues sobre el proceso inflamatorio. Doctora Cruz, a mí me siguen llegando preguntas de los oyentes que tienen que ver con la definición de contacto estrecho y esa nueva regulación que salió el fin de semana. ¿Usted podría de forma sencilla orientar a nuestros oyentes en ese sentido? Sí, cómo no. A ver, aquí lo más importante es que la gente tenga claro qué es un contacto estrecho. Un contacto estrecho es un contacto cercano, físico, ¿verdad? Directo o en espacio cerrado, pero con un paciente COVID-19 a menos de 2 metros, con un tiempo de 15 o más minutos y sin uso de mascarilla o un uso inadecuado. Uso inadecuado, ¿qué quiere decir? Que la mascarilla no la tengamos bien colocada, que no nos cubramos la nariz, la cara y que esté ajustada. Vemos muchas veces en la calle o en instalaciones, ¿verdad? Personas que tienen la mascarilla debajo de la nariz, ¿verdad? Si usted tuvo contacto con alguien positivo por menos de 2 metros, por más de 15 minutos y no tenía mascarilla, no la tenía bien colocada, usted es un contacto estrecho. Usted puede estar al lado de su compañera, ¿verdad? Pero si las dos tienen mascarilla, ¿verdad? Y las tienen bien colocadas, de repente tienen más de los 2 metros, no son contacto estrecho, ¿verdad? No hay que aislarse. Si, ¿Ah? si uno de los dos sale positivo, no tiene que aislarse porque tenía bien puesta la mascarilla. No, porque no son contacto estrecho. ¿Quiénes son los que tienen que cumplir con la cuarentena? Los contactos estrechos bajo la definición que le acabo de decir. Entonces, si usted es contacto estrecho, entonces sí, usted debe hacerse una prueba de detección inmediata, ¿verdad? Y si le sale negativa, una prueba al 5.º día. ¿Sí?
Entonces, cumplir una cuarentena de 5 días si los resultados son negativos y finaliza con el resultado negativo de la prueba del 5.º día. Ahora, si usted, uno de los resultados le sale positivo, entonces usted debe ir a aislamiento por 10 días. Este aislamiento se empieza a contar. Los pacientes sintomáticos que han presentado cualquiera de los síntomas sugestivos de COVID, empiezan a contar a partir del día que iniciaron los síntomas. Ese día es el día 0. Usted completa el día 1, el día siguiente, ¿verdad? O sea, usted empezó síntomas el día lunes, salió positiva, usted empieza a contar su primer día el día martes, y así el día 2, el día miércoles y sucesivamente. Si usted es un paciente de contacto estrecho y usted resultó positiva, pero usted no ha tenido síntomas, entonces usted empieza a contar su primer día a través de del día de la toma de muestra de ese resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Yo me tomé la muestra el día lunes y me salió positivo, pero yo no tengo síntomas. Entonces yo empiezo a contar, mi primer día es el día martes, ¿sí? El aislamiento entonces por 10 días. Aquí es importante tener claro que lo primero que tenemos que tener bien definido es contacto estrecho. ¿Qué ha pasado? Yo estoy un rato con una persona o yo trabajo cerca de alguien y ya creen que todo el que está en esa oficina es contacto estrecho y todos han tenido, ¿verdad? Su mascarilla bien puesta, todos han tenido más de 2 metros. En esos casos, no. Ahora, si yo me reuní con un caso positivo y comimos y en algún momento yo me quité la mascarilla o tuvimos conversando o comiendo sin mascarilla, ahí sí yo soy un contacto estrecho. Entonces ahí tendría que hacer mi cuarentena. Si salgo negativa, la prueba inmediata y al 5.º día, nada más hago 5 días. Y si salgo positiva, pues entonces, si tengo síntomas, a partir del día que aparecen los síntomas, o si no tengo síntomas, a partir del día que me tomo la muestra. Doctora, me llega una pregunta adicional. Dice que si definieron en el Consejo de Gabinete, ¿quién emite ese certificado de incapacidad a esas personas que dicen ser el contacto estrecho? Sí, los certificados de cuarentena y aislamiento en este momento son emitidos por las instalaciones de salud, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud. Estamos trabajando en un proyecto para que esta emisión de certificación, ¿verdad?, de cuarentena y de aislamiento sea digital, sea electrónica, de manera de que la persona pueda tener su certificado rápidamente sin necesidad de que tenga que ir a alguna instalación. Estamos en eso, próximamente pues estaremos dando noticias sobre este proceso. Okay. Bueno, gracias doctora Cruz por explicarnos una vez más aquí en Radio Panamá en los micrófonos todas estas medidas que se han anunciado en el día de ayer y la adquisición sobre todo de estas importantes pruebas y medicamentos. Y yo quiero compartir con usted, doctora Cruz, algo que me leí hace un par de días. Dice que el siguiente paso va a ser comenzar a tratar la COVID de una forma más similar tal vez a lo que se hace con la gripe, sin contar cada caso, sin hacer pruebas ante el menor síntoma. Y tal vez, doctora Cruz, dicen algunos expertos, observarla como si fuera una enfermedad respiratoria más. Yo creo que Panamá pudiera estar evaluando esto y tal vez encaminados a eso, y también las autoridades, por ejemplo, en España, llevan meses trabajando en esta especie de transición y ultiman hasta un plan para abandonar paulatinamente la vigilancia universal de la COVID y pasar a una que se denomine vigilancia centinela, que yo creo que ya aquí hemos hablado de eso con otros expertos. Doctora Cruz, gracias por haber estado nuevamente aquí en Radio Panamá. Así es, recuerden, no bajen la guardia, cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad, mascarilla, y el que no se ha vacunado, por favor, vacunarse. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Buen día.